Buenas tardes. Toda esta semana estuve luchando con la gripe y avisé al pastor de esto el jueves para que estuviese orando y si tuviese plan B, ¿verdad? Y resulta que, bueno, desde que tuve COVID y lo tuve el primer año, 2020, ¿cuántos de ustedes ya pasaron por esto, COVID? Y lo tuvimos leve, pero a partir de eso, cuando hay días que el cansancio me pega fuertemente. Y esta semana, toda la semana, estuve luchando con esto. Y por eso sigo con un poco de tos, por eso les estoy saludando así nomás. Pero como dije al pastor, en la matanza somos todos rebeldes y no usamos más barbijos allí. Espero que no te haya causado problema al decir eso. Y quiero invitarles para arrancar este tiempo a ir conmigo a 2 Timoteo capítulo 3, un pasaje bien conocido, pero fundamental para todo lo que queremos ver esta tarde. Y la verdad es que hay mucho que quiero compartir con ustedes y espero que el tiempo nos dé. Me dijo que tengo 1 hora y luego receso y otra hora, ¿es así? o fue media hora, me dijiste, y luego receso y media hora. Un texto tan conocido, 2 Timoteo capítulo 3, a partir del versículo 14, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le dice a su hijo espiritual, Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y de hecho el texto dice de quiénes, porque capítulo 1 menciona que él aprendió y recibió su fe no fingida o auténtica de su madre y de su abuela, que le habían demostrado esto. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros tenemos las escrituras suficientes, las escrituras sagradas, las escrituras que revelan a Jesucristo, las escrituras que son inspiradas por Dios, producto de su aliento creador, las escrituras que son útiles y son suficientes. Y tenemos que, por un lado, descansar en esto, por otro lado, confiar en esta realidad. Oremos y continuamos. Padre nuestro que estás en los cielos, esta tarde al reunirnos para considerar este tema que nos está pegando de todos lados en nuestra sociedad, de la ideología de género. Te pido, Padre, que nos guíes en este tiempo, que nos ayudes a compartir lo que vamos a compartir con amor, con compasión, con verdad, con firmeza, con coraje. Que tu Espíritu Santo esté obrando en el corazón de cada uno de nosotros durante este tiempo, esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primero vamos a comenzar a preguntar qué es la ideología de género. Y esta es la declaración de un hombre conservador acá en Argentina, y después de eso vamos a ir a las escrituras, pero es el conjunto de ideas anticientíficas con propósitos políticos autoritarios. Esto es interesante y muy llamativo, que desarraigan la sexualidad humana, de la sexualidad humana, su naturaleza, para explicarla de acuerdo a la cultura.
Y es llamativo esto. Estuve compartiendo con el pastor. Esta semana en los Estados Unidos hay una mujer jueza siendo entrevistada para ser miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que consta de 9 jueces. Y en las entrevistas con el Senado le preguntaron esto, y ella es progresista, es muy izquierdista. Le preguntaron si podría producir la definición de una mujer. Y ella dijo que no. Que en ese contexto no podía definir una mujer. Esta es la locura a que estamos llegando, donde en los niveles más altos en nuestra sociedad, si uno pretende decir que lo que Dios hizo y lo que Dios dice, si uno va en contra de esto, ya te van a cancelar, te van a escrachar, te van a meter en problemas. Si los chicos en el colegio pretenden ir en contra de lo que los maestros enseñan, puede que se metan en problemas. ¿Cómo llegamos a esta situación de la ideología de género? Es como el pastor dijo en la introducción, hace unos 5 o 10 años atrás, ni pensamos en este tema. Hay varios factores en nuestra sociedad que nos han llevado a esto. Primero es el relativismo. El relativismo afirma que el significado y la verdad son relativos, de modo que lo que es lo correcto para una persona puede ser incorrecto para otro. O sea, tu verdad y mi verdad. ¿Ok? Segundo factor es el postcristianismo. Vivimos en un mundo en que la influencia cultural del cristianismo bíblico se está apagando. Debemos reconocer esa realidad. Las verdades morales que el cristianismo enseña tienen cada vez menos influencia con cada año y generación que pasa. Este cambio se siente especialmente en los asuntos relacionados con la ética sexual. Durante los últimos 30 a 40 años, ha habido una creciente aceptación de la homosexualidad, una disminución en las personas que se casan, un aumento en las personas que se divorcian y cada vez más personas viven juntos antes de casarse o en lugar de casarse. Las instituciones académicas, los medios de comunicación, la industria del entretenimiento, el arte, el derecho, las personas que ocupan lugares de prestigio, influencia e impacto cultural por la mayor parte no son creyentes bíblicos ni simpatizan con la posición cristiana o bíblica. Tercer énfasis, o factor, es el énfasis en los derechos individuales y el resultado de estar libre de los deberes o responsabilidades que normalmente acompañaban esos derechos. Por lo tanto, el mayor agravio hoy día es juzgar a otro por lo que está haciendo. Si bien el énfasis en los derechos individuales prioriza la dignidad de cada persona, sin embargo, ahora en nuestra sociedad está más controlada por el egoísmo como resultado. Y el cuarto factor es la revolución sexual. A partir de la década de los 60, había una cosita que inventaron los fármacos en aquel entonces, o los farmacéuticos, la píldora anticonceptiva, que hizo que a partir del uso de eso, o sea, la promiscuidad en la sociedad siempre existía, pero no a los niveles de hoy. Y antes de eso, siempre existía el peligro de que al tener sexo con alguien que no es tu cónyuge, el peligro del embarazo. La píldora le liberó a las mujeres de eso. Entonces, tanto los hombres como las mujeres podían practicar el sexo libre, como lo llamaban en aquel entonces, o el amor libre, pero era el sexo con cualquiera, sin esa repercusión. El tema es, no todos toman la píldora,
Y eso se llevó luego al aborto de los bebés. Y todo esto ha participado en lo que sucede hoy día hasta donde estamos ahora. Ahora, hay términos que debemos definir en cuanto a este tema de ideología de género. Primero, el sexo. Cuando hablamos del sexo de una persona, se refiere a una constitución o composición biológica. Los hombres tenemos cromosomas X, Y. Las mujeres tienen XX. Hay características sexuales primarias en el cuerpo, también que se refieren mayormente a las diferencias en el sistema reproductivo, y hay características sexuales secundarias que se refieren a las otras diferencias físicas generales entre los hombres y las mujeres adultos. Segundo, el término género. Género, según una asociación de la psicología, se refiere a actitudes, sentimientos y comportamientos que una cultura determinada asocia con el sexo biológico de una persona. En las sociedades tradicionales, hablamos de hasta unos 20 años atrás, durante toda la historia humana, el género siempre se ha vinculado al sexo de la persona. Naciste varón, tu género, varón. Naciste mujer, tu género era mujer o femenino. El género siempre se ha expresado en distintas maneras en la sociedad. Lo que ha cambiado hoy es que muchos ahora consideran que el género está desvinculado del sexo. Entonces, esto nos lleva a lo que se llama la identidad de género. Cuando uno cree que su género no concuerda con su cuerpo. ¿Ok? Ahora, paremos y tengamos cuidado acá. Porque puede haber personas aquí, jóvenes o aún adultos, que sienten incómodos con sus cuerpos. A través de los años normalmente hemos mirado a varones afeminados o a mujeres, disculpen el término, machonas, como aquellas personas que capaz se sienten, y por ahí si uno pregunta, se sienten incómodos con su cuerpo. Esto ahora se llama la identidad de género, que se lleva a la disforia de género. Pero la identidad de género es la autopercepción de una persona, ya sea hombre o mujer, sea masculino o femenino. Si pregunto a la mayoría o a todos de ustedes varones, les voy a preguntar cuál es su género, me dirán masculino. Si pregunto a ustedes las mujeres, dirían femenino. Pero puede haber algunos que están incómodos con eso, y eso es lo que se llama disforia de género. Y este término disforia fue inventado justo para este tema. En el diccionario no lo vas a encontrar. Piensen conmigo en la palabra euforia. ¿Está? Compuesto de dos términos griegos, de estar bien llevado es la idea. Una euforia es una alegría, gozo, felicidad tremendo por algo. Disforia, la tristeza, la incomodidad, la frustración que uno siente por su cuerpo, la disforia de género. Entonces, un transgénero es alguien que con esa disforia ha decidido que va a vivir de acuerdo a esa disforia, a ese desacuerdo. Tengo un cuerpo masculino,
pero siento ser mujer. Entonces voy a vivir de acuerdo a lo que siento, mi autopercepción. Ahora, hermanos, hay algo muy importante aquí. Estos sentimientos son reales cuando las personas los experimentan. Son reales. Y no ayudamos a ellos cuando le damos, por ejemplo, al hijo un cachetazo y decimos, portate como varón, no como chica. O viceversa. Entonces tengan en cuenta esto. Sin embargo, obedecer ese deseo es, en cierta medida, esto de ser transgénero. Entonces, para seguir, ahora quiero tocar el tema de nuestra cosmovisión. ¿Ha usado el pastor Julio este término aquí, cosmovisión? ¿Sí? ¿Ok? La posición que tomamos en cuanto a este tema de transgenerismo dependerá de nuestra cosmovisión. Es la suma de las creencias y presuposiciones en los niveles más profundos de nuestro ser, que determinan cómo vemos e interpretamos al mundo y la realidad. Toda persona tiene, cada uno de nosotros tenemos una cosmovisión, si nos demos cuenta o no. Y en nuestra cosmovisión determinamos cómo o qué será la fuente para la autoridad, para el conocimiento y para la confiabilidad. Primero, en cuanto a la autoridad, ¿quién tiene el derecho de decirme lo que tengo que hacer? ¿Quién tiene el derecho? ¿A quién voy a dar esa autoridad? Segundo, en cuanto al conocimiento, ¿quién sabe lo que es mejor para mí? Y por último, en cuanto a la confiabilidad, ¿quién me ama y quiere lo mejor para mí? Hay muchas opciones entre las cuales uno puede encontrar su fuente de autoridad, conocimiento y confiabilidad. Y desde el siglo pasado, hablamos de nuestro siglo, 2020, ha habido una crisis de autoridad en el mundo occidental por los escándalos en las iglesias, por los escándalos en los gobiernos, entre las autoridades civiles, en los sistemas políticos, y a pesar de los avances en la ciencia, muchos han llegado a concluir que la mejor fuente para autoridad, conocimiento y confiabilidad está en uno mismo. Yo soy el que determina lo que voy a hacer, lo que es lo mejor para mí, porque me amo más que cualquier otra persona. ¿Están conmigo? Pero hay varios problemas con tomar esta postura. Es que vivimos en una comunidad, no vivimos aislados. Sea familia, sea iglesia, sea barrio, sea la escuela. Mis decisiones, tus decisiones personales afectan a otros. Es inevitable. Por otro lado, ¿realmente te conoces bien? ¿Realmente te conoces bien? Por ejemplo, lo que yo creía que era correcto cuando yo era adolescente, encuentro que al llegar a ser adulto, mi manera de pensar en aquel entonces era muy equivocada, muy errónea. Y por último, ¿puedo realmente confiar en mí mismo a la hora de querer lo mejor para mí? La verdad es que todos nosotros hemos tomado decisiones, hemos actuado según nuestros sentimientos de alguna manera que luego lamentamos. Chicos y jóvenes tienen que estudiar para un examen, una prueba, y deciden, no tengo ganas de estudiar. Luego lamentan esa decisión, ¿verdad? Cuando reciban el 0 o el 1, debería haber estudiado. Cuando uno no se prepara
para el examen teórico. Ay, no tengo ganas de manejar. Y luego vas al registro y te metes en la compu y hay que volver en 30 días o lo que diga. Uno lamenta decisión y esto pasa a menudo. El asunto es, hay un camino mejor. Volviendo al principio, y vamos a pasar tiempo en el principio esta noche. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo sabemos, lo tenemos memorizado, lo entendemos, lo realmente creemos. En el principio, no el evolucionismo, no el Big Bang, Dios creó todo. Dios es el creador, todo le pertenece. Por lo tanto, Él tiene autoridad y porque es el creador, también Él tiene el conocimiento completo y perfecto sobre cómo es la mejor manera de vivir en su creación, siendo nosotros sus criaturas. Entonces, Dios es la autoridad. Él creó, todo le pertenece. Segundo, además de ser creador, Él nos ama. Y Él mostró ese amor al enviar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Creador envió a su Hijo unigénito, que también participó en la creación, para ser crucificado y morir en tu lugar y en mi lugar en la cruz. Él nos ama. Ya lo demostró. Podemos confiar en Él. Y Proverbio 3, versos 5 y 6 dice, fíate de Jehová. Léanlo conmigo en voz alta. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Creador crucificado es el único y verdadero Dios, que tiene autoridad para decirnos qué hacer, tiene el conocimiento y la sabiduría para saber qué es lo mejor para nosotros y ha demostrado que nos ama y por tanto podemos confiar en Él y su diseño y plan para nosotros. Ahora, antes del descanso, un tema más y esto es el diseño de Dios. Autoridad, conocimiento, confiabilidad, Él es el máximo. Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así quedó, varón y hembra. Hizo lo mismo con los animales. De hecho, la creación, la mayoría está en pares. Tarde y mañana, cielos y tierra. Y otros varios así. Tierra seca, mares. Expansión, aguas arriba, aguas abajo. En pares. Aves, peces. Animales de tierra, hombre. Varón, mujer. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí era bueno en gran manera. Esto quiere decir que era perfecto. Debería ser. Así lo creó. La obra creadora de Dios tuvo éxito en cada parte. Y fue intencionada en cada una de ellas. El ser humano es el punto culminante de la creación de Dios. Porque hay algo único en la humanidad. Solo los seres humanos reflejamos la imagen de Dios. Y el hecho de que el hombre está formado a la imagen de Dios quiere decir que el hombre es como Dios en cierta manera y representa a Dios. Y nadie, ni el Estado, ningún gobierno, ninguna filosofía, ni ningún movimiento social o ideológico puede dar a la humanidad más dignidad y valor que Dios le da.
Nuestro valor y dignidad no provienen de nosotros mismos, provienen de Dios. Y Salmo 24, versos 1 y 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. En otras palabras, Dios hizo este mundo a él le pertenece, es el dueño, es el Dios, es el soberano. Somos parte de la creación de Dios, somos criaturas con un creador. La mejor manera de vivir es según el plan que Dios diseñó y por desempeñar la función que Dios destinó para el ser humano. No tenemos ni la autoridad ni la capacidad de redefinir o reconfigurar como Dios hizo al mundo. Es su creación, solo estamos viviendo en él, dado que nuestro cuerpo es parte del mundo que él creó. Su autoridad se extiende a nosotros y esta es la razón por la que Dios tiene autoridad en el debate transgénero. No importa lo que yo pienso o lo que aquellos que proponen la ideología de género piensan. Es el creador que tiene el derecho de hablar a su creación. El creador tiene más conocimiento de su creación que una pequeña parte de dicha creación. El Dios que crea es el Dios que asigna a los seres humanos lo que son, lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. Esto no quiere decir que la manera en que Dios nos diseñó siempre es la manera más fácil o popular. Ser criatura significa que no podemos recrearnos de ningún modo por un simple acto de la voluntad o por la labor compleja de un cirujano. Parece obvio, pero el diseño de Dios para la raza humana incluía hacerla en dos mitades, varón y hembra. Y las diferencias entre los hombres y las mujeres reflejan la intención creativa de ser hechos a la imagen de Dios. Y la división de la raza humana en dos géneros, masculino y femenino, uno y el otro, no ambos, y no uno después el otro, uno o el otro. Esto es el plan de Dios. Y nuestra anatomía dice de qué género somos. Nuestro cuerpo no miente. Estas diferencias absolutas entre los hombres y las mujeres, o sea, los cromosomas, la anatomía, estas diferencias están acompañadas por diferencias generales en la fortaleza relativas a ser hombre o mujer. Esta semana pasada en los Estados Unidos, un hombre biológico en una universidad, en un campeonato entre las universidades a nivel universitario, ganó en la natación la carrera de 500 metros. Lo ganó, pero mal. Hace 2 años participaba en el equipo de los varones. Y hace 2 años comenzó a transicionarse a mujer. Y cuando sacan la foto, uno ve a un hombre alto, hombros anchos, y es obvio, es un hombre. No, ahora se llama Lía. Y tenemos que celebrar esta falsedad y decir con todo el mundo qué bueno que es esto. Hay diferencias absolutas. El hecho de no comprender o confundir o rechazar las categorías del Creador para la humanidad no solo nos coloca en rebeldía contra el Creador y la creación, sino que también nos pone en desacuerdo con las formas en que cada uno de nosotros fue creado. Nuestras diferencias se extienden a los niveles más profundos de nuestro ser, como mencionamos, cromosomas, cerebro, voz,
forma corporal, fortaleza corporal y sistema reproductivo. Dios hizo a los hombres y a las mujeres diferentes en función e iguales en valor. Es importante que entendamos esto. O sea, somos iguales y diferentes, diseñados intencionalmente, no intercambiables. Ahora, el texto que quiero ver con ustedes antes de parar, Mateo 19, versos 3 a 6, lo voy a proyectar. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Vinieron tentándole, cuestionando a Jesús. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son llamados sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús declara en este texto varias verdades importantes. Primero, somos personas creadas. Somos personas creadas, no evolucionadas. Somos creados varón y mujer. Un hombre es alguien que puede convertirse en una sola carne con una mujer. Y una mujer puede convertirse en una sola carne con el marido en las relaciones maritales. Y lo que Dios hace, la gente no debería tratar de deshacer. Y aquí vamos a tomar una pausa. Y luego consideramos la corrupción. Porque hasta aquí vemos quién tiene autoridad y su diseño. Ahora, ¿qué pasó? Padre, que nos ayudes a absorber esto y tomar decisiones sabias, compasivas y correctas en cuanto a nuestras vidas y nuestras familias. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a tomar unos minutos para comer algo, tomar algo. Vamos a pasar al pasillo. Recuerden por favor ir hacia el fondo sin temor, así no quedan algunos que no saben dónde ubicarse. Y por favor los niños que se queden en el pasillo o afuera, no aquí en el salón. Ustedes padres háganse responsables de eso, que coman afuera, que estén afuera con ustedes y tengamos ese cuidado. Paramos por unos 35 minutos y luego volvemos. Vamos a dar gracias por los alimentos que vamos a compartir y luego podemos ir entonces. Ismael, sentado nomás, sé que Esteban está dormido, ¿no? Ahí está. Dirígenos en la oración.